En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método correspondiente a la diferencia de cuadrados. Para ello entonces recordemos la fórmula, la norma o la ley que tenemos en matemática que de forma general nos presenta cómo desarrollar este proceso de factorización. Entonces, si tengo un polinomio con esta estructura a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual al producto de dos factores. El primer factor es el polinomio a más b y esto que multiplica al segundo factor que es el polinomio a menos b. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, el proceso de factorización de diferencia de cuadrados se aplica cuando tengamos binomios, es decir, polinomios con dos términos. Y estos términos deben ser uno positivo y otro negativo, para que así exista una diferencia o una resta. Recuerda que este proceso no sirve si tienes dos términos positivos o dos términos negativos. Tiene que haber uno positivo y otro negativo. Si bien en la norma aparece así, primero el positivo y después el negativo, no hay problema si están al revés. Primero un negativo y después el positivo. Ahora bien, en la resolución propiamente, estos términos a y b representan las raíces cuadradas de los términos que forman ese polinomio. Y como generalmente se trabaja dentro del conjunto de números racionales, esas raíces cuadradas deben ser exactas, es decir, no puede haber soluciones decimales o no estamos todavía trabajando con números irracionales. Eso lo explicaré más adelante. Bien, con esos conocimientos previos entonces vamos a factorar este primer polinomio. A elevado a la 2n menos 9b elevado a la 4m. Puedes observar que el detalle especial que se presenta en este ejercicio y que va a presentarse en este grupo de ejercicios es la presencia de exponentes literales. Es decir, los exponentes ya no son solo números, sino a su vez expresiones algebraicas, en este caso monomios. Bien, vamos a analizar la estructura de este polinomio. Tengo dos términos, el uno es positivo, el otro es negativo. Cumple entonces con las condiciones básicas. Si quiero factorar entonces este polinomio, lo que procedo a hacer es calcular las raíces cuadradas de cada uno de estos términos. Entonces empiezo aquí, la raíz cuadrada de a elevado a la 2n. Y vamos a recordar aquí lo que ya expliqué en la primera parte del estudio de este método de factorización. Para calcular este tipo de raíces vamos a transformar de forma radical a forma exponencial y eso se hace simplemente colocando aquí como base la cantidad subradical que es esta a y esta letra tengo que elevar a un exponente que resulta de dividir este exponente de aquí 2n y esto lo divido para el índice de la raíz. Como siempre estamos trabajando con raíces cuadradas, siempre tendremos que dividir para 2. Y ahora tengo que resolver esta fracción que no es más que una división. Entonces coloco la base a y fíjate, al momento que divido 2n para 2, este 2 se simplifica porque es exactamente el mismo, se puede simplificar porque de por medio aquí hay una multiplicación. Recuerda que la simplificación nos da como resultado 1, pero quedaría la letra n, es decir que el resultado de esa raíz es a elevado a la n. Perfecto. Y ahora voy a calcular la raíz cuadrada del otro término que es 9b y la letra b está elevado al exponente 4m. Entonces, mira, vamos a calcular primero la raíz cuadrada de la parte numérica. La raíz cuadrada de 9, esto es igual a 3. Y para calcular la raíz cuadrada de b elevado a la 4m, simplemente escribo aquí la letra m, voy a analizar el exponente. Copio entonces este exponente, va al numerador de una fracción, 4m, dividido para el índice de la raíz, que es el 2. Y ahora tengo que resolver esta fracción, tengo que simplificarla. Entonces va quedando así, 3 por b, o simplemente 3b, se entiende que es una multiplicación. Aquí puedo simplificar entre el 4 y el 2, la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. Es decir que el resultado queda 2 por m, que eso se escribe así, 2m. Y listo, ya tengo entonces las dos raíces con las que voy a trabajar
para escribir la respuesta de la factorización del polinomio. Entonces abro paréntesis y ahora recuerda, ¿cuál es el primer término que debes colocar dentro de cada uno de los paréntesis? Ese término es la raíz cuadrada del término positivo. Aquí el término positivo es a elevado a la 2n, su raíz es esta, a elevado a la n. Entonces este término va a colocarse primero en cada uno de los paréntesis. Entonces pongo aquí a la n más, aquí escribo ahora la segunda raíz, 3b elevado a la 2m, cierro paréntesis, abro paréntesis, y ahora aquí voy a escribir estos mismos términos en ese orden, pero en vez de sumarlos tengo que restarlos. Y tendría aquí a elevado a la n menos 3b elevado a la 2m. Y listo, aquí termina el proceso de factorización, con lo cual entonces estamos indicando que este polinomio se puede descomponer en estos dos factores. Recuerda que si bien la norma de diferencia de cuadrados se presenta de esta manera, no habría ningún inconveniente si tú cambias y pones primero el factor que tiene la resta, es decir, a elevado a la n menos 3b elevado a la 2m, y esto que multiplica en cambio al factor en donde tenemos la suma, a la n más 3b a la 2m. También es una respuesta válida, no hay ningún inconveniente. Repito, a pesar que en la norma aparece aquí primero la suma y en el otro factor aparece la resta, no hay problema si tú cambias el orden, porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 25a elevado a la 6x menos 144b elevado a la 10x. Bueno, por si acaso recuerda que aquí tenemos una multiplicación, por ello esto funciona como un solo término. Acá también tengo una multiplicación y por eso esto funciona como un solo término. Entonces tengo dos términos, tengo un binomio, un término es positivo y otro es negativo. Entonces tengo la estructura básica para aplicar este proceso de factorización. El siguiente paso entonces es calcular las raíces cuadradas de cada uno de estos términos. Entonces empiezo aquí. La raíz cuadrada de 25a elevado a la 6x. Entonces tendría primero que calcular la raíz cuadrada de la parte numérica. La raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Y esto que multiplica a la raíz cuadrada de a elevado a la 6x. Entonces, para calcular esa raíz voy a transformar de forma radical a forma exponencial. Coloco la letra a como base, ¿sí?, de una potencia. El exponente corresponde a la división de 6x, que va siempre al numerador. Este exponente siempre va al numerador. Y esto divides para el índice de la raíz, que como es raíz cuadrada, tiene que ser índice 2. Bien, voy a resolver esto y tendría lo siguiente. 5 por a elevado a ¿qué exponente? Aquí tenemos una división de monomios, y yo puedo simplificar la mitad de 2, 1 y la mitad de 6, 3. Entonces me quedaría 3 por x, simplemente eso es igual a 3x. Y ya tengo el resultado de la raíz cuadrada de este término. 5a elevado a la 3x. Por otro lado, tengo que calcular la raíz cuadrada del segundo término, que es 144b elevado a la 10x. Entonces, calculo primero la raíz cuadrada de la parte numérica. La raíz cuadrada de 144, eso es igual a 12. Y para calcular la raíz cuadrada de b elevado a la 10x, siguiendo entonces el ejemplo anterior, escribo la letra b. Y voy a poner un exponente que resulta de dividir 10x para el índice de la raíz, que es 2. Con ello entonces el resultado sería el siguiente. Mantengo el 12, esto que multiplica a b, y aquí puedo simplificar, ¿verdad? La mitad de 2, 1, la mitad de 10 es 5. Y este 5 le multiplicaría a esta x y por lo tanto aquí
queda simplemente 5x. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de este término es 12b elevado a la 5x. Teniendo estas raíces, procedo entonces a factorar este polinomio. Tome en cuenta entonces que en los exponentes, a pesar que sean literales, básicamente se puede realizar este proceso porque los números o la parte numérica de estos exponentes son números pares que siempre se van a dividir para 2 y el resultado es un valor exacto. Recuerda que estamos trabajando dentro del conjunto de números racionales. Bien, ¿cómo queda entonces la factorización? Abro paréntesis, identifico el término positivo, es este 25a elevado a la 6x. Por lo tanto, su raíz, esta de aquí, es la que escribimos primero en cada uno de los paréntesis. Entonces, aquí primero pongo 5a elevado a la 3x más, ahora escribo la segunda raíz, 12 por b elevado a la 5x. Ahí cierro entonces el paréntesis, abro otro paréntesis y ahora escribo estos mismos términos en ese mismo orden, pero ya no con suma sino con resta. Y tendría 5a elevado a la 3x menos 12b elevado a la 5x. Cierro el paréntesis y ahí ya tengo el resultado de la factorización, es decir, este polinomio se puede descomponer en estos dos factores. Recuerda que la forma de comprobar sería de dos maneras. Puedes aplicar propiedad distributiva, resolver esas operaciones, reducir términos semejantes y lograr obtener este polinomio. O la otra forma, un poco más directa, es aprovechando el producto notable de la suma por la diferencia. En el tercer ejercicio voy a factorar el polinomio menos 100 más m elevado a la 8x sobre 9. Bueno, puedes darte cuenta que este es un polinomio que tiene dos términos. Este es el primero y esta fracción es el segundo término, ¿ya? Ahora bien, tengo al principio un término negativo y después el positivo. De acuerdo a cómo se expresa la ley en matemática, vemos aquí el primer término positivo y el segundo negativo. Entonces, si gustas, puedes hacer un ajuste, un pequeño cambio para ver este ejercicio desde esta perspectiva. Entonces, esto yo puedo reescribir de la siguiente manera. Voy a escribir primero el término positivo, es decir, aquí pongo m elevado a la 8x, esto sobre 9, y después menos 100. Estas dos expresiones son equivalentes porque lo único que he hecho es cambiar el orden o la posición de los términos, pero no he cambiado los signos. Fíjate, este término es positivo, el de la fracción, aquí se entiende que es positivo. Y el 100 es negativo, aquel 100 es negativo. Entonces, no he alterado la expresión, solo la he reorganizado. Y con ello, pues, me baso en la estructura que tiene la diferencia de cuadrados. Bien, entonces ya identifiqué dos términos, un positivo y un negativo. El siguiente paso entonces, calcular las raíces cuadradas. Empiezo entonces con la raíz cuadrada del primer término, que es m elevado a la 8x sobre 9. Entonces, en una fracción, recuerda que lo que se hace es calcular la raíz cuadrada tanto del numerador como del denominador. ¿Cómo calcularía la raíz cuadrada del numerador? Como tengo este exponente, voy a transformar de forma radical a forma exponencial. Y lo pongo así, m elevado al exponente que resulta de dividir 8x para 2, que 2 es el índice de la raíz. Y en el denominador, bueno, es mucho más fácil porque tengo solo un número. La raíz cuadrada de 9, eso es igual a 3. Bien, entonces voy a escribir la respuesta final. Tengo que simplificar esta fracción. Entonces, en el numerador tendría m elevado a ¿qué exponente? Aquí puedo simplificar la mitad de 2, 1 y la mitad de 8, 4. Entonces me queda 4 por x, que es igual simplemente a 4x. Entonces ya tengo la raíz m elevado a la 4x. Y esto dividido para 3. Y listo, ya tengo entonces la raíz cuadrada de este término, que es esta fracción, m elevado a la 4x sobre
3. Y bueno, en el segundo término no tengo dificultades, simplemente calculo la raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. Perfecto, con estas raíces procedo a escribir la respuesta de la factorización. Pongo el igual, abro paréntesis y recuerda, ¿cuál es el primer término que debes escribir en cada paréntesis? Te guías por el término positivo. En este caso el término positivo es la fracción, ¿verdad? Y su raíz cuadrada fue esta. Entonces este término es el que debo colocar primero. Entonces, como es una fracción, voy a hacerle un poquito más grande el paréntesis. Bien, entonces tendría aquí primero m elevado a la 4x, esto sobre 3, más, y ahora la raíz del otro término, que es simplemente 10. Esto va en un paréntesis. ¿Y esto que multiplica qué? Abro otro paréntesis. Voy a escribir estos mismos términos en ese mismo orden, pero ya no sumándose, sino restándose. Entonces tendría aquí m elevado a la 4x sobre 3 menos 10. Aquí cierro el paréntesis y listo, tengo el resultado. He completado ya el proceso de factorización, con lo cual debes tener claro que este polinomio equivale al producto de estos dos factores.